Maestro Paco Cruz, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Le envío un fuerte abrazo y permítame felicitarlo ampliamente por este nuevo libro que ya garantizamos que será un grandilocuente éxito en las librerías de México. Bienvenido, maestro. Manuel, te lo prometí, ¿cierto? Ah, mira, está al revés. Oiga, Te lo prometí. usted está como el presidente López Obrador en el debate del 2012, ¿se acuerda? Estoy tratando de buscarle a dónde está Manuel, pero te lo prometí, ¿cierto? Sí, te lo claro prometí, que no sí. sé cuántas veces, te dije, ya mero, ya va a salir. Así que ya salió, Manuel. En realidad empezó a circular apenas a partir del viernes. Hoy todavía no se regulariza la entrega en todas las librerías, pero ya está en las mayores y en los siguientes 4 días va a estar prácticamente en todo el país. En algunas, imagina, lo sé porque me acaban de escribir hace unos momentos que fueron a una librería aquí en la Ciudad de México y está agotado. Así que acaba de salir, se está distribuyendo, está ya en las mayores librerías y en las mayores plataformas digitales, en Amazon, Apple Books, en todos lados. Está digital y está físico impreso, Manuel. Así que bueno, mira, ahí lo tienes tú, mejor que el mío. Así que ya está circulando, Manuel, el libro de estas mujeres que yo digo que solo hay en la vida alguien que es más ambicioso y tan corrupto como el presidente de la República. La primera dama, y abarcamos de 1946 al 30 de noviembre de 2018, porque después se suprime el cargo de primera dama y ellas lo ostentaron, se sintieron primeras damas y jugaron con eso, a ser la primera dama, Manuel. Así que es un libro que muestra todas las imperfecciones de esas mujeres. Primero las desmitifica, mira, las desmitifica y luego las humaniza y luego les pone el rostro. Y son mujeres tan corruptas y ambiciosas como el presidente de la República. Mira, regularmente dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. A mí me parece que detrás de cada presidente sinvergüenza hay una mujer tan sinvergüenza como el presidente de la República. Así que lo que hago es ponerles rostro, a deconstruirlas y luego reconstruirlas y ver cómo estas mujeres, qué hay atrás de estas mujeres que son muy ambiciosas, ¿sí? Y que fueron siempre protegidas por el Estado Mayor, protegidas por el presidente, protegidas por la prensa y protegidas prácticamente por todo el mundo, de tal forma que algunas las conocemos bien, conocemos como el nivel de sinvergüenza que eran Angélica Rivera, Marta Sagún, Margarita Zavala, pero a otras las desconocemos, no sabemos exactamente qué hicieron. Entonces, mira, cuando nosotros hablamos de que tuvimos una copresidenta o la primera copresidenta en Marta Sagún, la realidad es que la primera copresidenta fue Eva Sámano de López Mateos o Eva Sámano Bishop, y era una mujer tan ambiciosa. Mira, es la mujer, quizá la primera dama que más prestigio tiene, que más prestigio, la más querida, la llamaban la Madre de México, la maestra de todos los mexicanos, y era una mujer terriblemente ambiciosa que sabía que su esposo no podía gobernar porque tenía 7 aneurismas cerebrales y se desaparecía muchos días de la presidencia, la pasaba en su casa tomando, porque además se volvió López Mateos un alcohólico, y ella llegó a un acuerdo con Gustavo Díaz Ordaz. Fíjate con quién, con Gustavo Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal, que es el que crea los grupos paramilitares primeros en este país, en el PRI, y con Donato Fonseca Miranda, que se vuelve secretario de la presidencia, y ella en ese gobierno acapara toda la política social, y cuando termina el gobierno de López Mateos, mira que no se quería ir, la amenazó Gustavo Díaz Ordaz, la investigó, la iba a encarcelar, la iba a acusar de corrupción, y luego le cortó todos los fondos hasta que se fue, pero no se quería ir. Así que mira, es ese periodo de esas mujeres que por ejemplo, yo digo, Margarita Zavala es una contorsionista, porque pasa la vida evitando la violencia, las pillerías de su esposo. Su familia se enriqueció desde que estaban en la Secretaría de Energía, luego en la presidencia, primos, hermanos, tíos, su padre también, hay irregularidades con su padre que fue magistrado. Entonces,
Ella pasa la vida evitando y luego buscó apoyo de los grupos de extrema derecha, los grupos violentos, los grupos secretos que encabezaba o que encabeza el Yunque, y que todavía sueña con ser presidenta de la República. O de Marta Sagún lo conocemos como ella le abrió las puertas a Genaro García Luna, pero te digo, voy jugando hacia atrás y adelante, el libro lo puedes leer capítulo por capítulo o como un todo para ponerle rostro a estas mujeres o que se construyeron residencias millonarias. Mira, por ejemplo, las esposas de Miguel Alemán Valdés, Beatriz Velasco, o Soledad Orozco de Manuel Ávila Camacho, del general Ávila Camacho, se construyeron palacios que eran mejor que Los Pinos, así que va desnudando a cada una de estas mujeres, en algunos casos sus parientes, o por ejemplo Carmen Romano Noll, que es la más conocida, que fue artífice para construir la Colina del Perro, que era un megaterreno en el que iba a vivir toda su familia y que se gastaron miles de millones de pesos del erario, y cómo viajaba, su ostentosa forma de vida. Así que este libro va desnudando a cada una de esas mujeres, pero en la parte crítica, en la parte negativa, ¿sí? Cómo se fueron enriqueciendo, o lo que hicieron o dejaron de hacer en el país. Por ejemplo, mira, la esposa de Cedillo, que parecía que no rompía un plato, siempre estaba pegado a su esposo. Su familia, su papá y sus hermanos controlaban parte del cártel de Colima. Las metanfetaminas, controlaban el tráfico de metanfetaminas, que son drogas de diseño o drogas sintéticas, que dan paso eventualmente primero a la conformación a través de Genaro García Luna del cártel Jalisco Nueva Generación, y al tráfico de fentanilo. Así que miras cada una, todos esos secretos, o la esposa de Echeverría, que se enriquece brutalmente también, cuando construyen Cancún, se levantan como poderosos potentados o como potentados, y su familia también controla parte del narcotráfico. Entonces son esos secretos, algunos los conocemos, otros no los conocemos tanto, pero que muestran la realidad de este país, como los secretos de alcoba, los secretos de comedor presidencial terminan convirtiéndose en actos de corrupción. Así que es eso, Manuel, este libro que te había prometido tantas veces, es irle poniendo cara a la corrupción de este país. Mira, no se trata de si una mujer es más corrupta que el hombre, no se trata de géneros, es simplemente que la pareja del presidente se corrompió tanto como el presidente de la República, del 46 al 30 de noviembre de 2018. Así que voy desnudando a cada una de ellas, que es un trabajo que no se había hecho, Manuel, es un trabajo. Hay bibliografías sobre las primeras damas, sí, pero mira, por 7 décadas, ellas formaron un universo alterno, y ese universo alterno es el que voy reconstruyendo, esos secretos de Estado, esas confidencias que a veces ni siquiera se pueden susurrar en sueños, porque son secretos de Estado, de seguridad nacional. Así que lo que hago es darle a las primeras damas la figura y la dimensión política que verdaderamente tienen, que es mayor a la que nos sugieren hasta ahora, Manuel. Maestro Paco Cruz, usted lleva hablando nada más unos 7, 8 minutos y ya reveló como 50 secretos de Estado aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX. A ver, maestro Paco Cruz, 1946 a 2018. Estamos hablando de aproximadamente 10 primeras damas, ¿verdad? 13. Son 13 en realidad, son 13. Abarcamos 10, pero en realidad ya después, cuando me metí al final, son 13, y mencionamos unas poquitas un poco más atrás, pero son 13 bien. Híjole, si hablamos de las 13 nos llevamos aquí. No, Manuel, esto nada más lo que te doy es un acercamiento crítico a lo que es el libro. Son más de 300 páginas, y mira, dejamos fuera 2 capítulos por razones, porque quiero preparar otro libro. Sí, la gente me pregunta, ¿por qué dejaste fuera esto? Y les digo, es que siempre en el libro que publiqué sobre Felipe Calderón y Margarita Zavala en 2010, mira, dejé 2 capítulos fuera. Uno era el de Genaro García Luna, y mira qué forma tomó forma de un libro en 10 años después. El otro capítulo que dejé fuera fue el de la primera dama, aunque vislumbro un poquito
la biografía de Margarita Zavala, pero ahora toman forma en Las Damas del Poder, Manuel. Así que no, es un libro larguísimo para discutir. Y mira, yo lo que hago, lo que te platico a ti es que aquí es que hay grandes huecos negros de la historia de este país que hay que reconstruir, y lo que hago es reconstruirlos desde mi punto de vista crítico, lo que callaron todos los medios, lo que no se podía decir o no querían decir, o simplemente llegaban a arreglos con la presidencia de la República y no publicaban nada, Manuel, que lo siguen haciendo, tú sabes, muchos de esos periodistas siguen en las mismas, así que voy desnudando cada una, Manuel, a cada una de estas primeras damas que pasaron por el país y dejaron una huella más importante de lo que parece, ¿eh? A ver, maestro Paco Cruz, si usted va integrándose a la transmisión, le sugiero que se ponga cómodo y que le vaya dando like y me gusta la transmisión porque estamos a punto de reventar las redes. Maestro Paco Cruz, 1946, iniciamos con Miguel Alemán, ¿verdad? Miguel Alemán Valdés y Beatriz Velasco. ¿Qué tan cierto hay que el conflicto que llevó a la terrible tragedia de la muerte oficial de Pedro Infante estaba relacionado con el matrimonio del presidente de la República de ese entonces, Miguel Alemán? Mira, decían que era el amante, para empezar, decían que era el amante, pero nunca se probó. Nunca se probó, y decían que Miguel Alemán había propiciado aquel avionazo en el que muere Pedro Infante, pero nunca se probó. La realidad es que era una mujer tan cuidada por el Estado Mayor que cualquier cosa habría salido. Tú sabes que el Estado Mayor presidencial, hasta que existía, hasta que llegó el presidente López Obrador, no se despegaba de la primera dama. Hay grandes secretos, por ejemplo, de la esposa de José López Portillo, Carmen Romano Nol, que conoce el Estado Mayor. Entonces, en el caso de Beatriz Velasco, es lo mismo, el Estado Mayor no se le despegaba y ella prácticamente no salía de su casa, pero de que era amiga y gran amiga de Pedro Infante, pero claro que sí, que lo haya matado o mandado asesinar en un atentado Miguel Alemán, eso no se probó nunca y no había posibilidades, te digo, porque el Estado Mayor estaba pegado con Beatriz Velasco. Lo que podemos decir, por ejemplo, que Carmen Romano, pues sí tenía su romance allá y que alguna vez amenazó de muerte incluso a personajes de la vida política de este país. Y podemos seguir, por ejemplo, todos los romances de Miguel Alemán, que era un tipo que engañaba un día a su mujer y al otro día también, o de López Mateos, que salía a buscar jovencitas en su auto. Pero lo de Miguel Alemán nunca se probó. ¿Por qué? Porque el Estado Mayor presidencial siempre está pegado, o desde entonces está pegado a la primera dama. Tiene su guardia personal y la tenía hasta que lo desaparece el presidente López Obrador. Así que el mayor aglutinador de los secretos del Estado es el Estado Mayor. Ok, maestro Paco Cruz, Adolfo López Mateos, que usted sabe que tenía un gusto muy peculiar por los autos deportivos, buscando jovencitas. Sí, siempre. López Mateos era famoso por eso. De hecho, él estaba casado con una jovencita cuando todavía estaba en la presidencia y no se alcanzó a divorciar. Se casó por lo civil porque con Eva se había casado por la iglesia. No se alcanzó a divorciar porque justamente un día que fue a visitar a Eva y a su hija, lo atacaron los aneurismas y quedó parapléjico. Pero mira, Adolfo López Mateos es famoso porque no solo le gustaban las jovencitas, cuando era presidente llegaba a restaurantes con el Estado Mayor y le echaba el ojo a una mujer casada, soltera, viuda, lo que fuera, y decía, me voy con esa, y con esa se iba. Sí, y salía en las noches en sus autos deportivos, como los dices, salía a cazar, porque esa era la palabra, salía a cazar jovencitas. Él nunca vivió en Los Pinos, él vivía en su casa, pero salía a cazar jovencitas. Pero también son famosos los romances de Gustavo Díaz Ordaz con la tigresa. Sí, entonces, y adentro de Los Pinos, imagínate. Entonces, y cada presidente tiene lo suyo, y cada primera dama también. Te digo, los más conocidos son los de Carmen Romano Nor, que sí, a ella le gustaba salir con los jovencitos del Estado Mayor presidencial. Pero en el caso de Beatriz Velasco, pues yo lo diría, sí, estaba aprobado, pero no,
¿Por qué? Porque Miguel Alemán era un tipo muy celoso y tenía bien vigilada a Beatriz Velasco, pero era una mujer terriblemente ambiciosa, ¿eh? Era una mujer frívola, ambiciosa, que se mandó construir un palacio mejor que Los Pinos. Ok. ¿Y cómo conocemos la vida de ellas? Pues mira, recuerda que cuando llega María de los Dolores Izaguirre Castañares, que es la esposa de Adolfo Ruiz Cortines, ella no le caía bien ni a Beatriz Velasco ni a Soledad Orozco, no le caía bien, la hostigaban, la menospreciaban, pero ¿qué hace? ¿Qué hace esta mujer? Pues nada más que le entrega a uno de sus allegados, a un escritor que se llama Luis Espota, y Luis Espota se encarga de la venganza de María de los Dolores Izaguirre y saca y publica Casi el Paraíso, que es una crítica pero sólida y violenta a la vida dispendiosa, de lujos, hipócrita y todo del alemanismo, con Beatriz Velasco y de Soledad Orozco, la esposa de Manuel Ávila Camacho. Así que tienes ahí que también había venganzas y eso va retratado, va bien sacado y cómo se van dando las venganzas adentro de Los Pinos. Una mujer que era jugadora, mira, por ejemplo, nosotros hablamos de las riquezas de la gaviota Angélica Rivera, ¿verdad? Violentas, brutales la riqueza, cómo se llevaron dinero de Los Pinos, pero cuando María de los Dolores Izaguirre estaba en Los Pinos, mira, no se conoce mucho, pero cuando se muere Ruiz Cortines, ya estaban separados, pero él dice, no le voy a heredar nada a Mariquita, como le decía a su esposa, porque tiene de qué vivir, y cuando lo investigas, dices, pues sí, nada más en Los Pinos se había hecho de 90 propiedades de alta gama en la Ciudad de México, además de que controlaba prostíbulos, controlaba parte de la prostitución en Ciudad de México, en Veracruz, así que ahí tienes, o sea, todas incurrieron en abusos o fueron terriblemente ambiciosas. Mira, no eran mujeres perfectas, ciertamente, pero sus imperfecciones hoy brotan como como huracán, porque arrasaron con todo en Los Pinos, recuerda, se llevaban todo. Así que cada una tuvo su cuota de poder, su coto de poder, y cada una tuvo sus ambiciones propias adentro de una vez que llegaron a Los Pinos, Manuel. Correcto. Maestro Paco Cruz, y indistintamente, no importa cuál sea la época, si es doña Carmelita con Porfirio Díaz, si es doña Margarita Maza, no Zavala, doña Margarita Maza con Benito Juárez, si es Carlota con Maximiliano, no importa, la figura de la esposa del presidente de la República en turno forma parte de la institucionalidad misma de la presidencia de la República y del Estado mexicano. Para no meternos en aprietos, maestro Paco Cruz, de estas documentaciones, de estas primeras damas que usted recapitula desde 1946 hasta el 2018, y voy a tratar de tener mucho tacto en esta pregunta, ¿hay indicios de que una o varias, funcionaran como una especie de disfraz para mantener ocultas las verdaderas preferencias del presidente de la República en turno? Es decir, que alguna de ellas nada más funcionara como señuelo, maestro Paco Cruz, porque usted sabe que México es un país profundamente católico, profundamente religioso, y ver algo indistinto a la familia tradicional, al matrimonio heteropatriarcal que conocemos hoy en México desde la presidencia de la República, hubiera sido bastante fino. No sé si me doy a explicar, maestro Paco Cruz. Mira, no, sí, pero claro, y te lo digo, yo lo digo abierto, lo digo abierto, por ejemplo, María de los Dolores Izaguirre Castañares y Adolfo Ruiz Cortines tuvieron un matrimonio por conveniencia, sí, por conveniencia, así que pues ya lo demás sale sobrando, nunca tuvieron hijos, ellos dos, José López Portillo y Carmen Romano Nolk tenían un matrimonio finalmente por conveniencia, ya estaban muy separados cuando llegaron a Los Pinos, y era claro, por ejemplo, que a López Portillo, pues nada más con que tuviera falda era suficiente, ¿sí?
No importa lo que hubiera abajo de la falda, pero con que tuviera falda, Peña también era famoso por eso. ¿Cómo se llama? Hay crónicas, a veces muy malas en internet, que muestran que Peña también bateaba para todos lados. Así que sí hemos tenido, mira, yo lo que digo es, yo en este libro en especial no me meto en eso, pero sí con los matrimonios arreglados, porque yo me meto cuando esas decisiones o preferencias sexuales, por llamarla así, que eso son, cuando es eso, afectan las decisiones de Estado. Cuando afectan las decisiones de Estado, sí. Antes, pues mira, digo, es su vida privada y pueden hacer lo que quieran, pero sí relato, por ejemplo, que José López Portillo era de los asiduos visitantes a Francis, que fue en una época uno de los transvestis más famosos de este país. Y te digo, y de Peña, pues es bien conocido ahí que andaba de lo que fuera, y que su matrimonio, como después se demostró, pues era arreglado. Correcto, maestro Paco Cruz. Es que es una realidad, Francisco. De hecho, ¿por qué no decirlo? Algunos que aspiran, voy a dejarlo en puestos populares a 2024, pues han aplicado esta misma estrategia de disfraz ante la sociedad y de revoltijos dentro de la vida privada, que al final de cuentas, como usted bien menciona, si no tiene repercusiones en el Estado mexicano, pues hasta ahí. Pero yo creo que de vez en cuando sí se han afectado varias decisiones del rumbo de este país a partir de ello. Y usted menciona a Enrique Peña Nieto, maestro Paco Cruz. Maestro Paco Cruz, originalmente Angélica Rivera no iba a ser la primera dama de este país, sino naturalmente quien era la esposa del entonces gobernador del Estado de México. Y le suplico al público que pongamos mucha atención a lo que pueda salir de aquí, maestro Paco Cruz. Permítame preguntárselo abiertamente. ¿Enrique Peña Nieto asesinó a su primera esposa? A Mónica Pretelini Sáenz, mira, te lo voy a decir porque lo publiqué en un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos. Lo publiqué porque tenía los documentos en su momento, que había muchas evidencias de que Enrique Peña Nieto había asesinado a Mónica Pretelini sin intención, pero finalmente la había matado y que había evidencias sólidas, porque además yo las tenía, yo las publiqué, de que la habían cremado. Mónica Pretelini murió o la mataron el 11 de enero de 2007, y para borrar todas las huellas, yo lo publiqué en uno de los capítulos de AMLO. ¿Por qué? Porque cabía en ese libro que la habían cremado. De pronto, cuando la gente en Toluca estaba esperando el cuerpo de Mónica para un homenaje, de pronto Peña Nieto dijo, la vamos a cremar. Y me platicaron unos médicos que la habían cremado, que la habían visto a ella, porque tenía huellas en el pecho de una rodilla de Enrique Peña Nieto, y tú sabes que finalmente sí pasan los años y hay cuestiones y hay exhumación de los restos, sale si hubo golpes o no hubo golpes. Entonces, para evitar cualquier cosa, la cremaron. Mira, en 2005, antes de que Peña tomara posesión, Peña tomó posesión el 15 de septiembre, todos los gobernadores en el Estado de México toman posesión el día 15, el 26 de julio de 2005 murió el papá de Peña Nieto, que se llamaba Gilberto Enrique Peña del Mazo, y no lo cremaron. Es decir, la cremación es parte de una cultura, y no lo cremaron. ¿Por qué cremaron a Mónica? Yo lo que sostengo es que Mónica murió 3 veces, en la Cruz Roja, el hospital civil que estaba ahí a 250 metros de la Casa de Gobierno en el Estado de México, luego murió en un hospital en Metepec, y luego murió en la Ciudad de México. Sí, obró el milagro de morir 3 meses, y luego sostengo, porque tenía los documentos, que meses más adelante asesinan a los guardaespaldas, a oficiales de la familia Peña Pretelini en Veracruz. ¿Por qué? Porque uno de ellos era en su momento el guardia personal o el guardaespaldas personal
de Mónica Pretelini y Gerald que querían matar. Mataron a los otros 3 guardaespaldas. ¿Por qué? Porque sabes que si hubieran matado solo a uno, pues prácticamente se habría sabido, pero matan a los 4, no le pasa nada a los hijos de Peña Nieto, solo ejecutan a los 4 escoltas, pero querían ejecutar a uno, y lo cuento, te digo, en ese libro, en uno de los capítulos, doy nombres, apellidos, direcciones, y digo que lo mataron porque él había visto cómo, o había atestiguado la muerte de Mónica Pretelini de manos de Enrique Peña Nieto. Lo dije, lo sostengo, así que sí había evidencias de que Peña había matado a su esposa, pero mataron todas, se acabaron con esas evidencias como cremando el cadáver, cremando los restos de Mónica Pretelini, así que no importa que se exhumen las cenizas, nunca se va a saber, pero sí había evidencia, y lo digo porque te digo, lo publiqué en AMLO, Mitos, Mentiras y Secretos, y lo publiqué en otro libro que se llama Negocios de Familia, y lo vislumbro, hay un asesinato en la Casa de Gobierno del Estado de México. Así que te digo lo que publiqué entonces. El asesino es el gobernador del Estado de México. Enrique Peña Nieto, sí, claro, el sospechoso era Enrique Peña Nieto porque había reñido con ella, habían tenido un problema, y sí doy el nombre, no me escondo, digo Enrique Peña Nieto, hay evidencias de que mató a su esposa, pero ¿qué hicieron? Cremaron el cadáver de Mónica. Así, quemaron el cadáver y luego asesinaron o ejecutaron a los 4 guardaespaldas. Así que con eso borras todas las evidencias y eliminas a todos los testigos. Así que sí, lo publiqué en libros, no me escondo cuando tú sabes, cuando yo sé algo, lo publico, lo cuento y lo digo, sí. Lo publiqué así, hay evidencias sólidas de que Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado de México, asesinó a su esposa. O sea, la dimensión de la historia es, usted lo sabe, monstruosa, maestro Paco Cruz. Sí, mira, el asesinato de un expresidente mexicano. Es monstruoso, pero así lo dije, hay en internet, hay las versiones que yo di de la muerte de Mónica, y es palabras más, palabras menos lo que te estoy diciendo, y lo que dije, lo que escribí en mis 2 libros, lo que digo es eso. Pues, había evidencias muy sólidas de que quizá involuntariamente, pero había evidencias de que Peña había matado, o que Mónica había muerto de manos de Enrique Peña Nieto, y sí, que por eso cremaron a Mónica Pretelini Sáenz después de su muerte, y así que ya nadie podrá ver nunca los restos de Mónica Pretelini. Así que pues es una gran interrogante, sí, pero en su momento, cuando fue, así lo publiqué, cuando Peña era gobernador y luego cuando Peña era presidente. Peña tuvo hijos con Mónica. Tiene 2 hijos, sí, claro, tiene 2 hijos, y luego tiene hijos por fuera del matrimonio, tiene uno y luego tuvo otro que murió, sí, claro, en el libro, en Las Damas del Poder, vienen bien nombres, apellidos, quiénes fueron las mujeres de Enrique Peña Nieto después de Mónica Pretelini, y antes de la gaviota, o en el intervalo con la gaviota. Wow. Y estarán, digo, en ese momento quiero imaginarme que los niños eran muy pequeños, ¿no, maestro Paco Cruz? Pero pues al final de cuentas creo que debe de ser bastante malo el saber, o en su defecto sospechar, con lo que dice usted, que tu papá haya matado a tu mamá. Mira, Manuel, sí, pero luego yo tengo mis dudas, porque tú sabes, por ejemplo, hay evidencias, hay señalamientos de que Salinas, prácticamente, o la familia Salinas ejecutó, de hecho, condenaron a uno de ellos, a José Francisco Ruiz Massieu, su cuñado. Hay evidencias de que los Salinas, o evidencias de que la ejecución de José Francisco Ruiz Massieu lleva a Los Pinos en ese momento con Carlos Salinas de Gortari y al hermano Raúl Salinas de Gortari, pero la hija de José Francisco Ruiz Massieu es la sobrina consentida de Carlos Salinas de Gortari, es Claudia Ruiz Massieu Salinas. Entonces, y hay evidencias de que llevan del asesinato, la ejecución del magnicidio de Colosio, llevan también a Los Pinos de Carlos Salinas de Gortari, y Luis Donaldo Colosio está ahí metido en la política, así que
Yo de pronto tengo mis dudas de lo que pasa en las familias políticas, las familias de sangre azul, pero eso pasa, Manuel, eso pasa. Así que para mí es muy complicado, pero digo, pues eso es lo que hay, Manuel, eso es lo que hay. Maestro Paco Cruz, ¿cuál era el trato de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera? No, mira, pues es un matrimonio por arreglo, ¿sí? Es un matrimonio por catálogo. Era conseguir votos y conseguir votos. Recuerda las telenovelas de La Gaviota, Angélica Rivera, las habían visto más de 20 millones de personas y ella le ayudó a prácticamente acarrear cualquier cantidad de votos a Enrique Peña Nieto, y Peña Nieto, llegando a la presidencia, la dejó hacer lo que quisiera, actuó no como una marquesa, actuó como una reina, y bueno, la Casa Blanca es el símbolo el símbolo representativo, pero ella recibió incluso dinero del Estado de México cuando promocionaba, todavía no eran ni siquiera no pareja, pero cuando promocionaba las obras del gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue una calamidad en el Estado de México. Correcto. Maestro Paco Cruz, preguntas finales porque como se dará cuenta la gente está bastante emocionada después de conocer estos detalles que nos cuenta en esta charla y ya están buscando el libro. Me dicen bastante agotado, como cualquier publicación de usted, maestro Paco Cruz, permítame decirle, de todas las primeras damas, ¿quién fue la más corrupta? Todas. 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 O sea, Unas ¿no por hay una alguien más cosa. corrupta que otra? Mira, yo digo que todas. Por ejemplo, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, que no robó, pero ella sabía que su esposo era un asesino. Después del 68, del 2 de octubre de 68, se sumió en una gran depresión, prácticamente muere deprimida o La como esposa de loca. Gustavo Díaz Ordaz. Sí, claro, de Gustavo Díaz Ordaz, pero nunca delató a su esposo. Nunca. Lo mismo pasó con María Esther Zuno Arce, la esposa de Luis Echeverría, pero ella sí se enriqueció. Así que si tú callas algo que está documentado, que es asesinato de lesa humanidad o crimen de lesa humanidad, pues eres lo mismo, eres lo mismo. Así que pues yo no digo, yo no salvo a ninguna, ni te digo, la más querida es Eva Sámano Bishop o Eva Sámano de López Mateos, y ya te conté unas historias, pero adentro hay otras historias de ellas igual, y te digo, y pues no hay una que se salve, no hay una que se salve. Entonces, abusos u omisiones, y eso es muy grave cuando tú ves que el país se está cayendo a pedazos. Y la siguiente pregunta iba a ser quién era la más decente, pero podemos asumir que es justamente la esposa de Adolfo López Mateo, la señora Eva. Maestro Paco Cruz, evidentemente Mónica Pretelini jamás llegó a ser primera dama por las razones que ya discutimos aquí, pero alguna de estas primeras damas, no nos vayamos tan lejos, preguntarle específicamente el caso de Felipe Calderón y Margarita Zavala, ¿violencia física intrafamiliar existió o existe? Mira, en el caso de Felipe Calderón y Margarita, en realidad las evidencias que hay es que ella mandaba en la casa, que Felipe le tiene miedo. Ella es una Al mujer revés. al revés, no, hay evidencia de que lo corría de la casa o que ella se iba. Sí, hay Okay. evidencias que se iba o que la corría, pero que ella tiene su carácter fuerte. Esa imagen que nos presentó de una mujer dócil, una mujer que no mataba una mosca, en realidad es un disfraz. Ella llegó a acuerdos con la extrema derecha violenta, para forjarse una imagen presidencial, para armar capital político. Así que sí, yo tendría mis reservas ahí, pero hay testimonios de que Margarita era la que mandaba en esa casa, y que Felipe le tiene miedo. Ahí no tartamudeaba, me dicen en los comentarios, querido maestro Paco Cruz. Ahí no tartamudeaba Margarita Ok, ok. Y en el caso de previas parejas presidenciales, ¿también rastros de violencia? No, mira, lo que hay son rastros de que ellas permitieron todo el machismo del esposo. Todas, por ejemplo, ya te platiqué, Miguel Alemán, un día engañaba a su mujer y al otro día también. López Mateos salía a la casa de jovencitas. López Portillo, ni se diga, pero
Bueno, Díaz Ordaz tuvo un amorío que fue muy famoso con la tigresa Irma Serrano, Y eso ni pero cómo negarlo, o sea, ni también cómo negarlo. hay que Pues sí, decirlo, hubo primeras damas ipso facto sin serlo. pero ¿qué pasaba? Pues las dejaron, se enriquecían brutalmente, hacían lo que querían, se convirtieron en las mujeres más poderosas de este país, Manuel. Así que, sí, por ejemplo, se hablaba mucho de que Peña golpeaba a la gaviota, pero ve qué vida se daba. Ok. Sí, ve qué vida se daba. Así que, te digo, pues eran de alguna forma las primeras damas, hasta Angélica Rivera se convirtieron en las mujeres más poderosas de este país. Solo tronaban los dedos, a veces ni siquiera tenían que tronarlas para tener lo que quisieran. Así Correcto. que hay que verlo desde ahí. Y ha habido mujeres muy dóciles de las primeras damas, por ejemplo, Paloma Cordero Tapia, la esposa de Miguel de la Madrid, o Nilda Patricia Velasco, la esposa de Ernesto Zedillo Ponce de León, eran muy dóciles, se veía a leguas, pero también tienen un pasado muy oscuro y viene ahí bien retratado en el libro, fíjate. Así que no dejo ninguna, pero es parte de, te digo, desmitificar a las primeras damas, Manuel. Maestro Paco Cruz, ahora sí para finalizar, porque ya nos hacía falta platicar, maestro Paco Cruz. Con razón se guardó todos estos meses para soltar esta bomba. A ver, para finalizar, maestro Paco Cruz, jamás existió oficialmente la figura cívica de primera dama. Eh, Era la denominación popular. Y actualmente la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ha eliminado popularmente ese concepto de la primera dama. Vamos a cambiarlo por, pues, esposas del presidente de la República. Usted ha tenido la oportunidad de analizar a más de 10, preguntarle qué opina de las potenciales en el 24. ¿Qué opinar, por ejemplo, de Rosalinda Bueso, que una diplomática centroamericana que ahora está matrimoniada con Marcelo Ebrard Casaubon, o de Anaí por parte de Manuel Velasco, o de Isabel Estrada, esposa de Adán Augusto López, o en su defecto, ya no una primera dama, sino un primer damo, un primer caballero que sería el actual, que todavía no están casados, por cierto, el Pero se novio, van a casar. pero se van a casar, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Ha tenido la oportunidad de revisar estos perfiles? Y si lo ha Mira, hecho, ¿qué le parece? no, y te voy a decir por qué. No, hay una razón clara. Sí, cuando una pareja asume el poder presidencial cambia la vida. Cambia la vida, lo sé, lo conozco, estas historias empiezan desde que era niño con las pláticas de mi mamá. Por cada una de las primeras damas antes de llegar a Los Pinos era una persona. Cuando llegaron a Los Pinos con todo el poder que da el poder presidencial, se convirtieron en otras, se convirtieron en monstruos. Yo quiero que en eso debemos ser prudentes. Quien llegue a Los Pinos cambia totalmente, es porque es el poder absoluto. Entonces es otra cosa. Creo que habrá que hacer una revisión de Beatriz Gutiérrez Müller, y hay que hacer una revisión de quien venga. ¿Por qué yo llegué hasta el 30 de noviembre de 2018? Porque hay que dar espacio para que termine Beatriz Gutiérrez, que estas mujeres ya terminaron sus periodos y ya hay evidencias de todo. Así que habrá que hacer un poco más adelante una revisión muy seria de Beatriz Gutiérrez Müller o de otras primeras damas en los estados. La esposa de Manuel Velasco Coelho, que fue primera dama de Chiapas, Karime Macías, que está refugiada en Londres. Así que la esposa de Samuel García, la influencer. Así que hay que hacer una revisión, pero tú sabes, ya cuando terminen, ¿por qué? Porque te da plenitud para estudiar. Y si hay un acto de corrupción que veas inmediato, no, pues eso sí hay que reportearlo. Pero en el caso de los libros, tienes que enmarcar y seguir un estudio y decir, aquí lo enmarco. Este libro se fraguó en 2010, fíjate, cuando nadie sabía que Beatriz Gutiérrez Müller o que López Obrador iba a ser presidente de la República. Así que tiene un marco, pero sí hay que hacer una revisión, quien sea. Yo creo que no hay que dar cheques en blanco.
y hay que hacer una revisión de cada una de las primeras damas o quien vaya a llegar, si llega Claudia, del esposo, hay que hacer una revisión de sus actos de gobierno o públicos que invadan las esferas gubernamentales. Correcto, maestro Paco Cruz. Maestro, como siempre, un privilegio poder platicar con usted sin máscaras a través de los reporteros MX. Estoy bastante seguro que este nuevo titular, que si usted se pregunta de qué va, si se va recién conectando a esta plática informativa con el maestro Paco Cruz, comentarles que el más reciente título del maestro Francisco Cruz Jiménez, Las Damas del Poder, ya están en todas las librerías de México. El más reciente título del periodista y escritor Francisco Cruz Jiménez, y de lo que hemos estado hablando es nada más una pequeña parte de lo que se viene en este nuevo título en nuestro país. Maestro Paco Cruz, le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis. Le pido por favor que nos comparta sus redes sociales y más información para aquellos interesados que quieran adquirir este libro. Manuel, muchas gracias. Como siempre, mira, si hacía falta una platiquita de esta, ya sabes, yo, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. El libro ya está en la mayor parte de las librerías, de las grandes librerías y en todas las librerías digitales, en digital, en el formato electrónico y en el formato físico. Lo sé porque recibí en la semana una lista de todas las librerías digitales y me decían, ya lo tenemos físico, ya lo tenemos digital, y en las mayores librerías en las que no ha llegado se va a regularizar de aquí a lunes. Manuel, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, maestro Paco Cruz. Le envío un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Cuídese mucho y ojalá muchas gracias, Manuel. Muy pronto. Promesa cumplida. Promesa cumplida a cabalidad. Gracias, maestro. Un abrazo.